Se graba en 3, 2, 1. Buenos días, mis hermanos. Te voy a invitar a que el día de hoy empecemos nuestro culto a través de la pantalla y vamos a hacerlo con una alabanza. Te voy a invitar a que empieces a alabar a nuestro Dios. Dice: levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida vencerá. A la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar, vencerá. A la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. En a la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será. La tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Bien, mis hermanos, sean bienvenidos a este momento para con el Señor. Y mis hermanos, esperando que ustedes se encuentren bien, acompáñenme con una oración para que comencemos este día. Mi Dios y Señor nuestro, te damos gracias por el momento que tú nos prestas. Te damos gracias por la bendición con la cual tú nos has llevado durante toda esta semana. Pero también te damos gracias por tu cobertura y tu amor que has estado con nosotros. Te pedimos grandemente, mi Padre, que este momento tú también te deleites. Lo hacemos de corazón para ti y que mi Dios y Señor nuestro permitas que tanto de la boca de nuestro pastor como de nosotros sean palabras que tú quieres que reciban cada uno de tus hijos. Te damos gracias por todo ello. Y te damos gracias porque estás con nosotros en el nombre de tu Hijo, nuestro único verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, esperemos que estemos juntos este domingo con un ánimo fuerte, con un ánimo alegre. ¿Por qué? Porque es el momento de adorar y estar con nuestro Señor. Mis hermanos, disfruten del momento que tenemos. Los dejo para que continuemos con nuestra alabanza. La alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder,
ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y nosotros, su pueblo, lo coronamos a Él, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él es ese Dios magno, ese Dios excelso, ese Dios que no tiene igual. Y solamente su nombre, dice la palabra, que es digno de recibir adoración. Entonces te voy a invitar a que exaltemos el nombre del Señor. Vamos a decirle así: tu nombre, oh Dios, exaltaré. Amén. Y te invito a que en esa misma actitud de adoración estemos atentos a la palabra de nuestro Dios a través de nuestro pastor. Invito al pastor Rubén a que pase y le dejo el lugar para que él nos lleve a la palabra. Gracias. Gracias. Hermanos, Dios bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí con ustedes, celebrando al Señor, dando también la gloria a Él, porque Él es el único que debe de recibir la honra y la gloria. Y alabamos su nombre el día de hoy, sabiendo que Él ha sido bueno, que Él nos ha guardado durante la semana, Él también ha provisto en la mesa, y pues damos gracias al Señor por todas esas bendiciones recibidas de su mano. Pues el día de hoy, hermanos, el tema es instrumentos para Dios. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, y le invito a que vaya a su Biblia, a Hechos, capítulo 9, versículos, vamos a estar leyendo del 10 al 16. Ahí en su Biblia usted puede encontrar, entonces, por favor, Hechos 9, del 10 al 16. La palabra del Señor dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió:
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, pues que el Señor sea enviando, sabemos que Él envía bendición a través de su palabra, y nuestro anhelo es que el día de hoy nosotros salgamos pues edificados con la palabra del Señor, y que hable el Señor a nuestra vida. Sabemos pues entonces la historia de Pablo. El apóstol Pablo dice que en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y él está ahí en una casa, él no puede ver, y Dios le dice a este hombre, Ananías, que vaya y ore por Saulo. Y Ananías dice que él puso un pretexto diciendo que este hombre no tenía una buena reputación. ¿Por qué? Porque se sabía de lo que él hacía con los primeros cristianos, que llevaba cartas por parte de los sacerdotes para ir y prender a aquellos que estaban en el camino, como así se les llamaba al principio. Pero el Señor le dice a Ananías que hay un propósito por el cual Él ha llamado a Pablo. Y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor tenía un propósito en Saulo, que vino a ser después Pablo. Era un instrumento para llevar su palabra a los gentiles, a los reyes, y aún hasta los hijos de Israel, dice el versículo 15. Dios había llamado a Pablo con un propósito, y era de hacer un instrumento para llevar su palabra. Ananías estaba poniendo ahí un obstáculo. Decía: no, Señor, porque este hombre es malo, él ha hecho muchas cosas a tu pueblo. Y Señor, ten en cuenta pues todo esto. Muchas veces usted y yo, al compartir la palabra del Señor, llegamos a un punto de pensar: esta persona sí, esta persona no, porque tal vez este no sea candidato, porque tal vez este no vaya a ser apto. Pero ¿sabe qué, hermano? Gloria a Dios, porque usted y yo solamente tenemos que obedecer. El Señor es quien hace la obra. Así como una vez a usted y a mí nos predicaron, usted y yo también somos llamados a compartir de la palabra. Algo que puedo entender, hermano, es que nosotros nunca sabremos en qué tierra estamos sembrando. Nunca nos imaginaremos en qué tierra, hermanos, estamos sembrando la palabra de Dios. Los grandes hombres de Dios un día recibieron la palabra. Un día alguien les predicó, y esta persona, yo estoy seguro, que nunca se imaginó para lo cual Dios le había llamado. Y sabemos, hermanos, que así es entonces. Ananías decía: no, Señor, porque este hombre es muy malo y ha hecho cosas tremendas en tu pueblo. Pero el Señor le dice: Él es un instrumento para mí. Hermano, sabemos entonces que Dios es quien llama y Dios es quien escoge los instrumentos para Él. La palabra del Señor dice también, ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante. Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a los que son de Él, dice su palabra. Pero aquí hay algo, hermano, que nosotros debemos también de entender. Conoce el Señor a los que son suyos, y
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Volviendo a la historia de Saulo, que después es Pablo, él tuvo un día que apartarse de lo que él estaba haciendo mal. Dice la palabra del Señor que Pablo fue un instrumento, pero él tuvo que apartarse para el Señor y apartarse de toda iniquidad. La palabra del Señor continúa diciendo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una vez más vemos aquí la palabra instrumento. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor escoge los instrumentos, pero hermano, en nosotros está apartarnos de la iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor te ha escogido a ti para que seas un instrumento de honra. ¿Sabe qué, hermano? Cuando la palabra del Señor dice que unos son para usos viles, a mí se me viene lo que la palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1, versículo 26 en adelante: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, nosotros ciertamente, conforme a la palabra del Señor, nosotros éramos lo vil del mundo. Ya al estar en Cristo, dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que nosotros, hermanos, al ser instrumento de Dios, tenemos que saber que éramos antes lo vil del mundo. Ya no lo somos por la gracia de Él, por su gran misericordia. Tenemos que apartarnos de iniquidad, dice la palabra de Dios, por si queremos ser ese instrumento de honra, de un uso honroso para el Señor. ¿Somos instrumentos para Dios? ¿Qué clase de instrumento estamos siendo? Hermanos, ¿usted se ha preguntado el propósito de Dios en su vida? ¿Para qué Dios le llamó? Saulo sabía bien su propósito, sabía bien el propósito de Dios en la vida de él. Y yo le decía hace un rato, hermano, que muchas veces nosotros no nos imaginamos en qué tierra estamos sembrando. Esta semana pasada, estuve compartiéndole a un niño de 12 años el plan de salvación. Y la verdad, hermano, que yo sé que a mí me toca compartir la palabra y no tengo que pensar, es un niño tan solo de 12 años. A mí el Señor me ha llamado a compartir de su palabra. Y sabe una cosa, hermano, la verdad que yo no me imagino en qué tierra sembré esa palabra. Solo sé que ese niño, con una inocencia, comenzó a orar. Cuando le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer una oración. ¿Tú quisieras hacerla? Dijo sí. Y con esa inocencia él comenzó a orar. Y sabe que yo estoy seguro que el Señor hará en él un instrumento que será de uso honroso. Porque el Señor tiene propósitos. El Señor ve lo que usted y yo no vemos. También tengo que comentarle a usted. Hay un hermano, Ernesto Escorcia. Él publica en un grupo de WhatsApp. Y aún a veces va más allá, ¿no? Publicando la palabra del Señor, o más bien compartiéndola.
y llega a muchas personas. Y él me comentaba, dice, yo solamente investigo y cada vez tengo que hacer más y más el estar conociendo de la palabra, porque quiero, dice, compartirla. Y comentando o platicando con él, le digo, tú ni te imaginas lo que Dios hace a través de ese texto que tú envías. Hermanos, busquemos la forma de ser útiles para el Señor. Dice la carta a Filemón, le escribe Pablo y le dice que Onésimo en un tiempo le era inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil. Esto quiere decir, hermano, que ciertamente usted y yo no éramos útiles, pero cuando el Señor vino a nuestra vida, Él nos ha hecho instrumentos y ahora tenemos que tener una utilidad, tenemos que servir en algo. Dios, hermano, quiere que usted cumpla el propósito para el cual Él lo ha llamado. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Nos tenemos que preguntar ahora, ¿qué instrumento estoy siendo en manos de mi Creador? Que Dios nos bendiga, hermanos, que nosotros estemos reflexionando, que estemos pensando, hermano, en cómo puedo yo servir a mi Señor. ¿Qué es lo que me falta por hacer? No podemos conformarnos con lo que hemos hecho, porque en realidad, como dice su palabra, hemos hecho lo que se nos ha pedido. Tenemos que hacer aún más. Hermano, que nuestro espíritu esté en ese sentir de querer hacer algo en el Señor, en su obra, y cumplir el propósito de Él. Porque sabemos que instrumentos escogidos somos para Él. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor sea, pues, en estos días con ustedes, sea el Señor cuidando y sea el Señor proveyendo como hasta ahora, y que usted pueda ver las maravillas del Señor en su vida y viendo cómo Él le usa, cumpliendo el propósito en su vida. Dios le bendiga, mi hermano. Doy paso a mi hermano Fer y saludos a todos. Mis hermanos, espero que, así como esperamos que el Señor se haya deleitado de este momento, espero que ustedes también lo hayan disfrutado junto con Él y que pues hayan cantado, ¿verdad?, junto con la alabanza. Y bueno, sin antes recordar que todo peso que traigamos, toda carga que traigamos, dejémoselas al Señor. Como dice Primera de Pedro 5:7, dice muy claro que dejemos en Él todas nuestras preocupaciones, dejemos en Él todo lo que nos carga, porque al final de cuentas Él es el que lleva y Él nos desahoga de todas esas presiones. Si tienes algo que te está teniendo encima, que te está presionando, es el momento para que lo dejes y se lo dejes a Él y seas una muy buena herramienta, que no sean las cosas que te atoren, aquellas que no te permitan poderle servir al Señor. Mis hermanos, vamos a despedirnos con una oración, sí, dándole gracias por el momento. Mi Dios y mi Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Este momento en el cual, mi Padre y Señor, hemos estado, aunque sea de esta manera, reunidos alabando tu nombre. Y te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti día con día. Pidiéndote, mi Padre, que siempre estés con nosotros. Pidiéndote, mi Dios y mi Señor, que bendigas todas y cada una de las familias. Y que mi Dios y Señor nuestro siempre tengas bajo tu bendición y tu amparo a tu pueblo, a tus hijos, mi Padre y Señor, proveyéndoles del pan, del sustento. Aquel que no tiene trabajo, pronto lo tenga. Aquel que le falta pan, siempre lo tenga en su mesa. Pues lo pedimos, mi Padre y mi Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro único verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, nos estamos viendo dentro de 8 días. Y que tengan una bendita semana bajo el amparo de nuestro Padre. Gracias. Hasta luego.